Lo que ellas y ellos quieren. Un programa donde aprenderemos sobre Finanzas, salud, deportes, emprendimiento y muchos temas más. aquí todos los miércoles en Facebook Live Escúchanos en Spotify y venos en YouTube. Suscríbete y deja tu comentario con Sandra Méndez y Tacomo. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa Lo que ellas y ellos quieren. Y quiero presentar a mi amiga Sandy. Sandy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios. Pues así que como todos los miércoles, contentísima de que nos acompañen y pues así que con un tema muy importante y espero que les guste a los que hoy nos acompañan. Y pues quisiera yo presentarles a nuestra invitada especial de hoy. Ella es la doctora Beatriz Ruiz Martínez, es médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, médico ecografista egresada de la misma universidad, maestra en ciencias humanas egresada de la Universidad Anáhuac de Oaxaca y acompañante tanatológica por el Centro de Estudios de Desarrollo Humano y Capacitación AC. Pues vamos a darle la bienvenida a la doctora Betty. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sandy, buenas tardes, Cita. Estoy bien contenta de estar nuevamente aquí con ustedes en este su programa que ya tiene muchos seguidores y mucho éxito, entonces es para mí un privilegio estar con ustedes y platicar de este tema tan interesante que es la tanatología. Sí, no, pues para nosotros un honor, doctora, tenerte de vuelta por acá y efectivamente un tema súper interesante y súper importante hoy, ¿no? Y lo quisimos traer nuevamente aquí al programa porque pues no solo es el duelo físico, ¿no? De pérdida física de una persona, sino hay muchos tipos de duelo y es algo que creo que es básico saber para nosotros que estamos en este mundo todavía con vida, cómo lidiar con todos esos tipos de duelo, ¿no, Sandy? Así es, amiga. Y pues así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla el tema, porque pues duelo creo que pues es para muchas cosas, ¿no? No precisamente nada más para una persona, una pérdida de un familiar, sino creo que es para muchas cosas. Aquí ya nos explicará más la doctora Betty, cómo es eso de la tanatología, qué es el duelo y todo eso. Pues vamos a empezar con la primera, así que para los que hoy nos acompañan, muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Compartan, por favor, esta información. Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el duelo? Ok, pues miren, les preparé unas imágenes solamente para que sean de apoyo gráfico para todos los que nos están viendo y para que nos sea mucho más fácil entender de qué se trata esta plática. ¿Sí? Bueno, permítanme un momentito. ¿Ya la están viendo? Ya se ve la pantalla. Ahí está, ya lo tenemos. No, ya la vemos. Permítanme tantito, vamos a poner aquí la primera. La vamos a extender. ¿La ven ahora? ¿La pueden ver? ¿No? Ok, no. permítanme. A ver, vamos a ver. Ay, el calor, el calor. Sí. Ya vamos a verla. Aquí estamos. Ahí ahora está. Sí, ¿verdad? Ya. Bueno, Listo. como lo dijimos en un principio, esta plática va a ser acerca del duelo, va a ser acerca de cómo enfrentarlo principalmente, ¿no? El duelo, yo soy, como ya me presentaste, la doctora Beatriz Ruiz Martínez y estoy aquí para platicarles acerca de cómo enfrentar el duelo. Es importante que primero definamos qué es el duelo porque muchas veces tenemos una idea ambigua o muy generalizada de lo que significa duelo y bueno, me gustó este concepto que Jorge Bucay nos compartió en el 2001 acerca de que el duelo es un doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna, externa frente a una nueva realidad.
quiero hacer énfasis en estas palabras que resalto. Es un proceso doloroso. Evidentemente un duelo siempre va a ser doloroso. Es normal porque es parte de nuestra vida. Necesitamos experimentar duelos o experimentamos duelos a lo largo de nuestra vida, ya sean pequeños, medianos o grandes, y que solamente la persona que los experimenta es capaz de decir qué tan difícil o qué tan doloroso es el duelo que está experimentando. Pero este duelo debe ser tendiente a la adaptación y a la armonización de nuestra situación interna y externa. ¿Qué significa eso? Que el objetivo de un duelo, o el objetivo de este proceso de vida, de este proceso, de esta experiencia de vida que es el duelo, nos tiene que llevar a una situación en la que podamos estar adaptados, pero además en armonía, porque muchas veces nos podemos adaptar en desarmonía. En este caso, el objetivo de vivir un duelo es adaptarse armónicamente a nuestra situación, no solamente externa, de trabajo, de convivencia familiar en nuestro entorno, sino que además nos sintamos adaptados y armonizados desde nuestro interior a esa nueva realidad que nos presenta nuestra vida, con esa ausencia por la pérdida de un ser querido o de cualquier otra situación que nos haya llevado al duelo. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de duelo? Bien lo dijiste, Sandy, el duelo no solamente es por la pérdida de la vida. ¿Podemos experimentar un duelo por perder a un ser querido? Claro que sí, pero también lo podemos experimentar por perder nuestra propia vida. Cuando nos dan algún diagnóstico de una enfermedad terminal y que sabemos que vamos a morir, eso también es un duelo, saber que vamos a experimentar la pérdida de nuestra propia vida. Cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad terminal de una persona a la que queremos, a la que conocemos, una persona muy allegada o muy lejana, también experimentamos un duelo, el saber que esa persona ha perdido la salud, tal vez no porque necesariamente vaya a morir, pero el hecho de que su vida ya no vaya a volver a ser igual a partir de que se da un diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa, también se sufre un duelo. Pero también por cosas materiales podemos sufrir un duelo, ya sea que nos hayan robado el coche, que nos hayan robado la cartera, que hayamos perdido el trabajo, que hayamos cambiado de lugar de residencia, que nos hayan cambiado de escuela. Todos estos cambios pueden generar un duelo. Muchas veces son para bien o resultan benéficos para la persona que lo vive, pero otras veces no. Y también debe ser considerado y tomado en cuenta que vivir esas situaciones de cambio drástico pueden generar un duelo en la persona que lo vive. Pero también otra razón que puede causar el duelo es aquello que nunca tuvimos, pero que además sabemos que ya no vamos a tener. Por ejemplo, aquellas mujeres que pierden a su bebé, que pierden la posibilidad de tener hijos, ya sea por la extirpación de su útero o ya sea por una enfermedad que hasta hace poco se dieron cuenta que tienen y que no les permite ser mamás, y que ellos vinieron con toda esa idea a lo largo de su vida pensando, cuando yo tenga hijos, cuando yo vaya a ser mamá, y de repente les dicen, ¿sabes qué? Es que nunca vas a ser mamá. Eso también genera un duelo. El hecho de perder lo que nunca se tuvo. Suena un poquito enredado, pero ya con esta explicación que les acabo de dar, el saber que no vamos a tener lo que siempre pensamos que íbamos a tener, también genera un duelo, ¿ok? ¿Qué es la tanatología o qué es lo que hace el tanatólogo? Como el nombre lo dice, pues la tanatología es el estudio de la muerte. Sin embargo, a lo largo de todos estos años desde que se creó la tanatología, nos hemos dado cuenta de que estudiar la muerte no es suficiente para un tanatólogo, sino que en el descubrir la muerte, en el saber qué significa, en el saber a dónde nos lleva la muerte, estamos o tenemos que recurrir a situaciones de nuestra propia vida. Entonces, la tanatología no nos lleva solamente a enfocarnos en la muerte, sino también a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra vida, y hacernos esas preguntas esenciales que nos hacemos en la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿A qué vine a este mundo? Y el responder esas preguntas inevitablemente nos va a llevar a entender cuál es el objetivo de nuestra muerte. Un tanatólogo, por lo tanto, es el que se encarga de dar un acompañamiento al doliente en su proceso de pérdida, siempre con respeto, con cariño, con comprensión y sin juicios hasta alcanzar la aceptación. Esto es muy importante y lo recalco porque el acompañamiento a un doliente es el estar a su lado, es el que él sepa que uno está para las situaciones en las que él se está enfrentando.
¿Por qué? Debe haber respeto, debe haber cariño, comprensión y sin juicios. Ustedes podrían decirme, no, pues también mi mamá está para eso, también mis amigas están en eso. Pero resulta que para brindar un acompañamiento de este tipo se requieren ciertos conocimientos y ciertas actitudes y ciertas características de personalidad específicas que permitan a una persona estar al lado de una persona que está sufriendo. ¿Cuántas veces hemos visto una persona que está llorando y decimos, ay, no, mejor no me acerco porque está llorando? ¿Por qué? Porque no somos capaces de tolerar el dolor ajeno. Entonces, cuando estamos... Ajá. Aquí como comentas ahorita, por ejemplo, que se me vino a la mente la parte de que cuando vemos a alguien llorando, ha pasado, por ejemplo, cuando vas a un velorio, la verdad es que yo hablo por mí personalmente, como que no encuentras las palabras o no sabes cómo decirle a las personas, ¿no? Así de que, ay, no te preocupes, o fue lo mejor, ¿no? O sea, como que no sabes qué decir. Entonces yo lo que hago es, pues, te abrazo fuerte y pues así que pronta resignación, ¿no? Y sin palabras. Entonces, en esa parte es lo que comentan, ¿no? Ahí, por ejemplo, alguien que está llorando, sufriendo, ¿cómo podríamos nosotros mostrarle que estamos ahí para ellos o que sepan que pueden contar con nosotros? Excelente pregunta y tú misma acabas de dar la respuesta, Sandy. ¿Cómo decirles o cómo hacerles saber que estamos ahí para ellos? Diciéndoselos, ¿sí? Nadie de los que estamos aquí sabemos con certeza qué sucede después de la muerte. Con certeza, quiero decir. Tenemos creencias, tenemos ideales, tenemos fe en lo que sucede después de la muerte. Pero no podemos decirle, ya está descansando en paz. ¿Tú cómo sabes? O no podemos decirle, va a estar mejor, ya dejó de sufrir. Probablemente sí, pero ¿tienes la certeza o tienes las pruebas? Si a esa persona lo que le está doliendo es que ya no está su ser querido con él, ¿por qué le vas a decir eso? Y esa persona va a decir, ay, sí es cierto, tienes razón, ya no está sufriendo, ya por arte de magia se me quitó la tristeza. No, efectivamente eso no va a suceder, eso no le pasa a una persona que está con el dolor. Entonces hay muchas frases que también ofenden, hay muchas frases que lastiman, ¿no? Como, por ejemplo, decir, ay, mira, gracias a Dios a mí nunca me ha pasado lo que te acaba de pasar a ti, pero voy a rezar por ti. Y la persona doliente se queda con esa idea de que, ¿por qué me dices, gracias a Dios a mí no me ha pasado? Pues entonces yo no tengo que dar gracias a Dios por lo que sí me está pasando a mí. Hay que cuidar mucho las palabras que les decimos a una persona que está en duelo, a una persona que está sufriendo, porque en vez de ayudarla, la podemos lastimar más. Pero a su vez, quienes estamos del lado del duelo, debemos de comprender que muchas personas no tienen todos estos conocimientos que son fundamentales y que deberían de formar parte de la cultura general de todos nosotros. El saber qué decir. Y como lo acabas de decir, Sandy, sería crucial que fuéramos y le diéramos un abrazo fuerte y le dijéramos, aquí estoy para lo que necesites, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo te puedo apoyar? Eso es más que suficiente para decirle a una persona que está en duelo. Decirle otras cosas como que ya va a estar bien, ya se te pasará, ¿no? Es otra frase ofensiva, ya se te pasará, después ni te vas a acordar. O sea, ¿cómo crees que voy a olvidar a la persona que tanto quiero solamente porque va a pasar el tiempo? Por supuesto, y sabemos quienes hemos perdido a seres que queremos mucho, que eso no sucede. Por más que pase el tiempo, queremos a nuestros seres queridos aunque ya no los veamos. Entonces es imposible que algo así se nos pase, ¿no? Entonces el hecho de darle un abrazo y decirle, aquí estoy para lo que necesites, ¿en qué puedo ayudarte? Es más que suficiente y no decir absolutamente nada más que pueda derivar en una ofensa, en una agresión o en lastimar más a esa persona con la intención de no hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, entonces este respeto, este cariño, esta comprensión y no emitir juicios, porque también los juicios ahí van implícitos en muchas frases, ¿no? Pues, ¿qué habrá hecho? Que por eso lo mataron. Pues, ¿qué habrá hecho? Que ¿o qué karma estarás pagando que te está sucediendo eso a ti? A ver, nosotros no somos Dios ni somos ningún ente superior a nadie como para poder juzgar y para poder decir que algo está bien o que algo está mal. Así. Bueno, la tanatología surgió a raíz de una excelente, magnífica y admirada doctora, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es considerada como la madre de la tanatología. Ella murió en el 2004. Ella fue una doctora suiza que por azares del destino, que
si quieren saber por qué se fue a vivir a Estados Unidos, pueden leer un libro autobiográfico que se llama La Rueda de la Vida, en la que no solamente menciona toda la experiencia de su vida y de cómo surgió para ella el estudio de la muerte. Ella como doctora llegó a Estados Unidos a trabajar y a hacer su residencia médica en un hospital psiquiátrico. Ayudó a muchos pacientes psiquiátricos con enfermedades que supuestamente ya no tenían recuperación y los ayudó a salir adelante porque tuvo esa empatía de estar con esos pacientes, de ayudarlos a poder convertirse en personas nuevamente porque estaban siendo tratados como peor que animales. Y entonces ella los ayudó mucho y a raíz de esa experiencia de haber estado conviviendo con pacientes psiquiátricos, empezó a trabajar también con muchos pacientes en estado terminal, con enfermedades terminales y fue de esa manera como ella empezó a trabajar acerca de todos los temas en torno a la muerte. Entonces ella tiene muchos libros que describe acerca de la muerte, lo que les mencionaba, La Rueda de la Vida, su libro autobiográfico, sobre la muerte y los moribundos es otro, y otros más que ya al final van a tener una sorpresa acerca de estos libros, ¿sale? Entonces, ella puede ser considerada la madre de la tanatología, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, ella a lo largo de todos estos estudios y de toda esta convivencia que llevó con estos pacientes terminales, pudo establecer que existían etapas diferentes que coincidían entre todos sus pacientes con los cuales trabajaba. Y entonces estableció cuáles eran las etapas del duelo. El conocer el camino, el conocer cuáles son esas etapas que se viven en el duelo, es de crucial importancia para poder superarlo o para poder afrontar el duelo. ¿Qué sucede cuando vamos a algún destino y no conocemos el camino? Pues se nos hace larguísimo, no sabemos dónde hay un restaurante, no sabemos dónde vamos a encontrarnos con un baño, no sabemos qué nos depara el camino que vamos a emprender. ¿Y qué es lo que decimos cuando venimos de regreso? Ay, se me hizo más rápido el regreso que la ida, ¿no? Porque de regreso ya conocíamos el camino. Entonces, eso es andar. Entonces es de vital importancia que sepamos cuál es el camino que se sigue en el duelo precisamente para que podamos saber qué etapas estamos pasando y podamos superarlo de una mejor manera y vivir algo que se llama un duelo sano. Existen duelos patológicos, pero bueno, vamos a hablar primero del duelo sano. Son 5 etapas que conforman este camino del duelo y la primera generalmente es la negación. ¿Por qué digo generalmente? Porque estas 5 etapas de las que les voy a hablar ahorita no necesariamente se siguen en el orden en el que se las voy a presentar. Generalmente sí, en la mayoría de los pacientes se presentan en ese orden, pero no en todos. Y si no se presentan todos en esa forma o en ese orden, no pasa absolutamente nada. Todo depende de todo el bagaje de conocimientos que nosotros ya tengamos en torno al tema. Ya todo depende de la salud emocional con la que vengamos o con la que estemos viviendo ese duelo para saber en qué etapas o en qué orden vamos a vivir estas etapas del duelo, pero de que las vamos a vivir todas, las vamos a vivir todas. A veces vamos a llegar al final, a la meta, que es la aceptación, y luego vamos a regresar, vamos a ir y venir, pero cada vez vamos a estar menos tiempo en cada una de las etapas, lo que va a significar un avance en esta superación del duelo. Bueno, como les decía, la negación es un mecanismo de defensa. Generalmente, y sería lo mejor, se presenta como primera etapa del duelo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mejor? Porque la negación es un sistema de defensa, es un mecanismo de defensa que nosotros presentamos al momento en el que recibimos la noticia de la muerte de un ser querido. Es uno de los duelos más marcados, la pérdida de la vida de un ser querido, y es el que voy a tomar por eso como ejemplo en esta explicación del camino del duelo. La negación, cuando nos dicen, no, pues, ¿sabes qué? Uno de tus familiares acaba de fallecer. ¿Cómo que falleció? ¿Cómo falleció? No, pues por un accidente. Bueno, pues vamos a lo mejor no era él. ¿Sí checaron? Que revisen bien los datos. A lo mejor alguien traía su credencial de lector y por eso piensan que es él, pero no es él. Esa es la negación. O fíjense bien, a lo mejor no era su coche, se lo han de haber robado antes y lo han de haber confundido y nos creamos una historia con tal de negar la situación que estamos viviendo en ese momento. Esa es la negación y nos sirve como mecanismo de defensa porque en el momento en que lo estamos negando, lo estamos dudando, nuestro cuerpo se está preparando para pasar a la siguiente etapa en la que ya no queda más que no negar o que aceptar que esa persona que queremos ha fallecido.
Sí, de hecho a mí me pasó cuando falleció mi abuelo Ajá. paterno. Tendría que 11, 12 años, no muy bien recuerdo. Me acuerdo mucho que estaba yo en la casa cuando mi mamá me dijo, oye, nos vamos a ir a Ixtlán. Y yo como que, ¿y eso? No, pues que falleció tu abuelito. Y yo, ¿cómo que falleció mi abuelito, no? Y me dice, sí, dice, pues estaba grave y pues ya falleció en la ambulancia. Y yo así como que todavía estaba como de que falleció mi abuelito, es como que, ok, ¿no? Y ya cuando llegamos, ahora sí que al velorio, a su casa en la sierra, y ya al verlo ahí ya tendido fue cuando, ¡chum! Ahí como que, sí es cierto, ¿no? Pero es lo que tú comentas de que sí te queda como que, no, no creo. O así Exacto. como que, ¿será? Así como que sí, entras como que en esa confusión o shock, creo, ¿no? Así es, efectivamente, Sandy, esa negación sirvió en este caso para que pudieran llegar al lugar, porque las personas que no presentan la negación como primera etapa son aquellas que se desmayan, son aquellas que entran en un ataque de ansiedad, son aquellas que no saben cómo reaccionar ante una situación así, porque lo aceptan de manera tan inmediata que no les da tiempo de meter un mecanismo de defensa que los protege y que los ayuda a seguir adelante en este proceso. Para eso sirve la negación, por eso sí sirve, no es algo que nos rehusemos a creer o que no queramos creer. Claro que nadie quiere creer que una persona a la que ama ha muerto, pero la negación es un proceso de defensa muy útil en estos casos. La segunda etapa es la ira. La ira o el enojo es que viene a aquellas personas cuando preguntan por qué me sucedió a mí, no le sucedió a alguien más, si yo me porto bien y aquel es una persona tan mala, ¿por qué a ellos no les pasa y me pasa a mí? O aquellas personas que quieren tomar revancha o que quieren incluso vengar la muerte de algún ser querido. No, pues me las va a pagar y yo también lo voy a matar y yo también le voy a hacer esto. Esas decisiones, esas acciones o esos pensamientos que inician primero como pensamientos son resultado de esta etapa de la ira. Esta etapa es una de las más peligrosas dentro del proceso de duelo porque efectivamente la persona puede incidir en un crimen, en una agresión o en una autolesión o incluso suicidio por la ira en la que está inmerso por la pérdida de este ser querido. Después de la ira viene algo que se llama negociación. La negociación es más, muchas veces o la mayoría de las veces está más orientada a lo religioso, ¿no? En aquella situación en la que voy a rezar una novena para que se le perdonen todos los pecados a mi ser querido y pueda salir adelante. O Diosito, ahora yo me voy a portar bien para que a mí no me pase lo mismo, no le pase a otra persona que está en mi familia. O hacer ofrendas, las mandas, ¿no? Que son a cambio de pedir algo en torno a esta situación de duelo. Ese es el proceso o la etapa de negociación, es la tercera. La cuarta etapa es la depresión. Así como la ira, la depresión es otra de las etapas más peligrosas. ¿Por qué? Obviamente la depresión es aquel momento en el que estamos acostados, que no queremos comer, que no queremos platicar con nadie, que no queremos que nadie nos vea, que nada tiene sentido, que la vida ya no va a volver a ser igual después de la pérdida de nuestro ser querido, que no hacemos ni siquiera lo que nos gusta hacer, como para qué voy a hacer todo esto si ahora ya no tengo al ser querido que quiero. Y entonces viene este estado de letargo, este estado de tristeza máxima. Es normal. Es normal. ¿Qué podemos hacer quienes estamos al lado de esa persona? Hacerle saber a esa persona que estamos con él nuevamente, ¿no? Estoy aquí, irlos a ver, ir a estar con ellos un ratito, aunque no se diga absolutamente nada. Esa compañía, esa presencia de otra persona que también conmigo está viviendo ese dolor es valiosísima, es valiosísima. ¿Y qué hacen muchas personas? Dejan a la persona que viva su tristeza y le dicen, pues, ay, cuando te sientas bien, pues ya bajarás, o ay, cuando te sientas bien, ya saldrás. Ese tipo de actitudes, en vez de ayudar a la persona en depresión, hacen que se deprima más. Entonces, es muy importante que tomen nota de esta situación, estar con esa persona, aunque no se diga nada, aunque no se hable de nada. Y si esa persona en ese momento no quiere ir al cine, no quiere salir, no quiere hablar, dejarla.
es una etapa que se tiene que vivir, pero que esa persona debe de saber que hay personas que están al lado de ella y que en cualquier momento le van a tomar la mano, le van a dar un abrazo, simplemente van a estar a su lado para que compartir esa tristeza y se haga más liviana y esta etapa pase más rápido. Esa es la depresión. Y finalmente, la aceptación. La aceptación es cuando la persona ya vive esta experiencia con tranquilidad, cuando sabe y reconoce y no tiene temor a decirlo con sus palabras, mi ser querido se murió, ahora es una nueva vida que yo voy a seguir viviendo, voy a retomar mi vida y voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo que me gusta sin remordimiento de causa. También cuántas veces una persona tiene tanta tristeza, puede sentir tanta agonía, pero sin embargo alguien le dice, vente, vamos a una fiesta, se va a la fiesta y cuántos otros juzgando, mira, ni le dolió la pérdida, anda en las fiestas, no, se nota que ni le dolió, ni lo quería, ¿no? Entonces no podemos ponernos a juzgar absolutamente nada porque muchas personas de las que más se ríen o de las que más se están divirtiendo son las que más están sufriendo y ese es un método, el salir, el divertirse es un método para desfogar o desahogar esa tristeza que están sintiendo. Entonces, primero, no juzgar y segundo, tener esa aceptación no solamente ante la sociedad, pues ya está trabajando otra vez, se ve que ya lo superó, pues ya no llora cuando habla, se ve que ya lo superó. No, es desde adentro, por eso la definición de duelo, que desde adentro y hacia afuera haya esa armonía y esa pacificidad de que esta persona, aunque ya no esté, me permite seguir adelante con mi vida, porque yo sí sigo vivo, yo tengo que seguir adelante y por alguna razón yo no me morí también y por alguna razón yo tengo todo por delante para seguir en el camino de mi propia vida honrando a aquella persona que ya murió, ¿sí? Estas son las 5 etapas. ¿Algún comentario hasta ahorita? Sí, bueno, sí. Quiero aprovechar para mandar los saludos a los que nos están viendo, que luego se quedan hasta atrás y ya me regañan que no los leo. Adelante. Por ahí saludos a Judith que nos está viendo, saludos a Lucerito Santos, nos manda hola, saludos a Marilena Milla, saludos a Gustavo que también nos ve siempre, saludos Gus, saludos a Betty Mateos, dice saludos chicas, saludos a mi mami Flor, como que nos está viendo ahorita desde Italia, por ahí anda viajando mi mami, pero mira, se conecta aún con el cambio de horario. Saludos a Rosa María Morales. Saludos a Justi, saludos hermosas, dice. Y bueno, hagan sus preguntas porque ya está por concluir esta transmisión, así que aprovechen a la tanatóloga si quieren preguntarle algo, es el momento, escríbanlo en el chat y ahorita lo leemos al final. Pues continuamos, técnicas para desgastar etapas. ¿Cómo es esto? Técnicas para desgastar etapas. Ya lo voy a decir más rápido ahorita, porque ya escuché que ya me queda poco tiempo. Bueno, las técnicas para desgastar etapas significa que cada etapa tiene que vivirse a lo máximo. Cada etapa se tiene que desahogar. Si yo estoy negando, pues voy a estar negando hasta que no me quede otra que aceptar. Hasta generalmente cuando vemos el cuerpo es cuando ya no nos queda otra más que aceptar, lo que acaba de mencionar Sandy. También vienen aquellos duelos ambiguos, que es un tipo de duelo que ya podríamos tener otra plática acerca de los tipos de duelos, no de las causas que generan duelos, sino de los tipos de duelos en aquellas personas que en estos 2 años sufrieron la pérdida de un ser querido por COVID y que no les fue posible ver el cuerpo, que no les fue posible despedirse de ellos y que les entregaron solamente las cenizas. En ese tipo de casos queda todavía esa esperanza y esa negación de que a lo mejor no era mi ser querido el que se murió, a lo mejor no era mi papá, a lo mejor no era mi abuelita. Entonces, en esos casos es cuando viene un duelo patológico, que ya lo podemos hablar en otro momento, pero regresando al hecho de desgastar las etapas, es que se vivan, que realmente se sufran. Lamentablemente necesitamos llegar a esa profundidad de sufrimiento, a esa profundidad de tristeza para poder superarlo. Y mi maestra muy querida, Mercedes, a quien le mando un saludo muy, muy afectuoso, ella dice, entre más duela, más pronto está la salida. Entonces, es importante saber que cuando ya está más fuerte el dolor de la pérdida es porque ya casi estamos saliendo de este proceso. Entonces, ¿qué técnicas podemos utilizar para desgastar cada una de estas etapas? El llorar, ¿sí? Pero es importante, antes de decirles una por una, que desgastar estas etapas significa
hacerlo sanamente sin herir a los demás, ¿sí? Porque cuántas veces están en ira, una persona está en ira y les está aventando cosas a otra persona. No, al hacer daño a otra persona, entonces ya no estamos haciendo un duelo sanamente. Entonces es importante que se desgasten estas etapas ayudándonos a nosotros mismos, pero para no dañar a los demás. Llorar, muchas veces es conveniente poner un reloj, poner el cronómetro y decir, ¿sabes qué? Voy a llorar de tal a tal hora con la fotografía de mi ser querido, voy a ir al panteón, voy a estar ahí sentada y voy a llorar, le voy a rezar un rosario y mientras lo estoy rezando voy a llorar o voy a hacer una oración, cualquiera que sea la religión que practiquen, determinar un horario específico para llorar y ofrecerles ese sufrimiento a su ser querido. Y no es cierto que si lloras no lo dejas descansar. Y es muy malo si te aguantas el llanto porque puede derivar en una enfermedad. Escribir. Aquí precisamente, doctora Betty, tenemos ¿Sí? una pregunta en relación a esta parte de llorar. Ajá. Nos dice Judith Cortés, ¿por qué una persona al morir su ser querido no llora? ¿Qué es lo que pasa con esa persona? ¿O por qué no tiende a mostrar ese sentimiento? Fíjate que podemos pensar que cuando viene la pérdida de un ser querido es algo automático el llorar, pero para muchas personas no es así. Para muchas personas que tienen una historia de vida en la que han tenido que reprimir el llanto, posteriormente ya les es muy difícil emanar el llanto. Entonces, en ese tipo de personas habría que hacer un acompañamiento específico ayudados por el psicólogo para sacar qué pudo generar en el pasado que reprimiera sus sentimientos y que no pudiera llorar. Entonces, es investigar en el pasado de esa persona. No te podría decir algo específicamente, pero lo que sí te puedo decir es que tiene una historia de represión del llanto, lo cual no le permite llorar en este momento. Ya. Ok, gracias. Ok. Escribir cartas. Muchas veces podemos estar enojados con la persona que se murió porque se murió. Oye, ¿por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste sola? Estoy a cargo de mis hijos, estoy con las deudas, estoy con todos los gastos. ¿Por qué te mueres? Y estar enojados, ¿no? ¿Y quién va a comprender esos sentimientos? Difícilmente alguien lo va a hacer. Agarren una hojita y escríbanle por qué te fuiste, por qué te moriste, con ese enojo, con esa tristeza, con ese rencor, pidiendo perdón o perdonando a la persona. Escriban la carta y una vez que la han escrito, rómpanla, destrúyanla y tírenla, porque no puede permitirse el riesgo de que esos sentimientos estén a la vista de otra persona para quienes no fueron dirigidos. Esa es otra estrategia. Hablar, pero hablar con alguien que sepa, porque si vamos a hablar con la persona que nos va a decir, ya no llores, él está descansando en paz, y eso es algo que a nosotros no nos convence, no nos va a servir absolutamente de nada. Hay que hablar con un profesional o hay que hablar con una persona que sepa acerca de estas técnicas para que pueda escuchar. Lo principal en estos momentos es escuchar, no es contestar absolutamente nada, sino escuchar a esa persona doliente. Hacer ejercicio, lo que les comentaba hace ratito, que muchas personas se castigan a sí mismas diciendo, no, pues ¿por qué voy a hacer lo que me gusta si ya no está la persona que quiero? ¿Cómo me voy a dar la oportunidad de disfrutar cuando en este momento yo debería de estar triste porque mi ser querido no está? Aquí les voy a dar un consejo. El hecho de que la muerte haga que el cuerpo ya no responda como vida humana, no significa que la existencia se haya terminado. La existencia puede seguir y eso ya se queda de tarea para cada uno de ustedes para que pueda investigar acerca de qué sucede después de la muerte. En mi opinión, existen muchos casos, muchos testimonios en los cuales la existencia continúa después de la muerte. Entonces, una vez que continúa, las personas que lo han experimentado con experiencias cercanas a la muerte han dicho que es un momento de paz absoluta, es un momento de felicidad, es un momento de amor tan grande, tan impresionante que en la vida humana no es posible experimentar. Recordar o tomar en cuenta que nuestro ser querido está experimentando esa magnitud de emociones positivas, nos debe de aliviar, nos debe de hacer sentir bien que esta persona puede experimentar algo tan bonito que nosotros, ¿no? Quienes somos papás podemos saber que cuando nuestros hijos tienen algo que nosotros no pudimos tener en su momento, nos llena de alegría, ¿no? Muchos papás podrán estar de acuerdo conmigo en que a veces te llena más y te da más felicidad saber la felicidad de tu propio hijo que la tuya propia. Esto es lo mismo. Saber que esta persona que se fue está feliz, está contenta y está plena, nos debe de servir a nosotros para decir, bueno, si él está feliz, él no va a decir, ay,
Betty, ahorita ya te fuiste a hacer ejercicio y mira, yo aquí muerto. No, va a decir, qué bueno que te vas a hacer ejercicio porque yo estoy bien, yo estoy contento y quiero que tú también lo estés. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte de que nosotros no debemos autocastigarnos ni tampoco estamos ofendiendo a nuestro ser querido que ha muerto al hacer las cosas que nos gustan. Al contrario, lo estamos honrando y más si con las cosas que nos gustan estamos ayudando a alguien más. Eso es la mejor honra que le podemos hacer a la persona que se nos ha ido. Y apapacharte, no tiene nada de malo que te diviertas, que la pases bien, si esa diversión y ese buen estado de ánimo se lo estás ofreciendo a esa persona que ha partido, ¿ok? Entonces, ¿cómo concluimos? Que es importante no evadir el duelo, ¿sí? También esta parte de la pregunta que me hacían Sandy de la persona que no puede llorar, hay que ver si no está evadiendo el duelo. Evadirlo o reprimir los sentimientos nos lleva a un duelo patológico. ¿Qué hay que hacer? Desgastar sanamente cada una de las etapas, siempre buscando no dañar a las personas que nos rodean. Y pues quiero terminar con este mensaje que dice, después de una pérdida, la vida nunca vuelve a ser igual. Una vez que una persona se ha muerto, nuestra vida no va a volver a ser igual y más si nosotros la queríamos tanto, nuestra vida es imposible que vuelva a ser igual. Pero a partir de ese momento en el que esta persona ha partido, tú decides si el cambio se convierte en una evolución o no. Entonces tenemos dos opciones, ser mejor para honrar a la persona que se nos ha ido o ser peor, porque igual no vamos a volver a ser. Entonces decidan ser mejor. Eso claro. es todo. Wow. Gracias, doctora Beatriz. Y bueno, pues aquí nos están haciendo otra pregunta. Bueno, Judith agradece que le hayas respondido su pregunta. Y Tere dice, ¿puede uno prepararse para cuando nos toque despedir a un ser querido? Ah, ok, eso está muy bien, también, sí es cierto. O digo, no todos tenemos esa, pues no sé si decirle suerte, pero esa posibilidad de prepararte, ¿no? O de anticiparte a una pérdida. Yo en ese momento he escuchado que es importante trabajar un poco el desapego hacia los seres queridos de manera sana, porque algún día, como nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos, ojalá nunca se adelanten, pero que puede pasar, ¿no? Y cuando una persona está en una enfermedad terminal, pues yo creo que a eso es a lo que se refiere aquí nuestra amiga Tere. ¿Eso es posible? ¿Se preparan con ustedes? ¿Cómo se preparan? Así es. Sí. Efectivamente, Ita, como bien lo dices, es la única certeza que tenemos una vez que vivimos, ¿no? Que nos vamos a morir y que vamos a vivir la pérdida de algún ser querido. Y efectivamente, Tere, tienes toda la razón. Hay una forma en que te puedes preparar tú y preparar a la persona que va a morir si es que está dentro de sus cabales y puede estar consciente de la situación. Generalmente las personas que se van a morir cuando llegan a ese punto alcanzan un nivel de conciencia tal que ellos saben cuándo se van a morir y ellos están preocupados por los que nos quedamos de cómo vamos a vivir o afrontar esa situación. Entonces, más que preocuparnos por ellos, nos tenemos que preocupar por nosotros mismos. Hay muchas técnicas, hay muchas actividades que podemos transmitirles, para eso necesitamos una plática especial para prepararnos para la muerte, la propia y la de un ser querido. Pero mientras tanto te puedo decir que el remordimiento de conciencia es lo peor con lo que te puedes quedar cuando una persona se va. Si tú en este momento tienes la humildad de ir a pedir perdón y tienes el valor de perdonar lo que te haya hecho, en ese momento tú vas a quedar más tranquila y el dolor va a venir porque es lo que les decía en un principio, el duelo es dolor, el duelo es sufrimiento, eso no lo podemos evitar y tienes que afrontarlo, tienes que vivirlo como tal y desgastar cada una de las etapas, pero sí que esa muerte solamente signifique ese dolor, que no signifique sufrimiento de algo que ya es irremediable, porque el perdón, como ya lo habremos escuchado en muchas ocasiones, no ayuda al que perdona, sino ayuda al que tiene la humildad de ir a pedir perdón y eso significa un crecimiento para cada persona. Sí, aquí hay otra pregunta súper interesante. Sí. De Luz Saavedra nos dice, ¿por qué a veces los sueños con esas personas son tan constantes cuando se ha ido? ¿Intentan decirte algo o sobre todo se trata de tu padre? ¿O sobre todo se trata de qué? Sobre todo si se trata de su papá.
Entiendo. ¿Quién hace la pregunta? Luz Saavedra. Entiendo, Luz, que tú has soñado a tu papá, quien supongo ya falleció. ¿Qué te puedo decir? Científicamente no hay nada que pueda demostrar que las personas fallecidas nos visitan a través de los sueños, porque muchas cosas no pueden demostrarse con la cientificidad. Existen otras maneras de demostrar cualquier situación que se presente en nuestra vida y no todo es ciencia. ¿Qué te puedo decir al respecto? La respuesta la tienes tú. ¿Tú qué sentiste cuando soñaste a tu papá? ¿Qué te dijo tu papá? Esa respuesta la tienes tú y nadie tiene el poder ni tiene la vara más alta para decir que lo que soñaste es verdad o es mentira. Es lo que tú hayas sentido y es lo que te haya dejado a ti la experiencia de haber visto a tu papá en tus sueños como una visita del más allá. Es tu respuesta. Bueno, pues muchas gracias, doctora Betty. Gracias. Y pues bueno, ¿tienes algún obsequio para nuestro público que hoy nos acompaña, que hoy participaron con sus saludos, sus preguntas? Sí, pero quiero que no sea tan fácil. Claro. Voy a hacer una pregunta y quiero que quien la conteste correctamente o lo más cercano a lo correcto sea quien se gane un libro digital que les voy a regalar precisamente de la autora Elizabeth Kubler-Ross. Si se dieron cuenta, al inicio y al final de mi presentación puse una mariposa. Quiero que me digan por qué las mariposas, ¿por qué puse esta mariposa? ¿Por qué? Quiero que me digan eso, porque les voy a dar una pista. La mariposa generalmente representa a la muerte. Quiero que me digan por qué. Y quien conteste correctamente se va a llevar un libro digital de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. ¿Qué les parece? Órale, genial. Chicos, Pues a ver, chicos, sabe la respuesta. pónganse ahí a trabajar. Se me olvidó decirles. A ver, nos pueden... repites la pregunta para ponerla aquí a ver. Sí, quiero que me digan por qué las mariposas representan a la muerte, por qué la puse al inicio y al final de mi presentación. Y a ver quién nos contesta para que se lleve el libro digital de Elizabeth Kubler-Ross. Y pues no me queda más que decirles a todos que esta tristeza que nos genera la pérdida de nuestros seres queridos es inevitable. Entre más quieras a un ser querido que ha partido, más tristeza vas a tener. Quiero también que sepas que a pesar de la etapa en la que puedas encontrarte por la tristeza que te genera la pérdida de este ser querido, sepas que puedes llegar a la aceptación. No es algo imposible. Deja que cada una de las etapas actúe en ti. Déjate vivir cada una de las etapas, porque si ahorita estás en ira, me puedes contestar, yo para qué quiero la aceptación, yo lo que quiero es a mi papá. Y estás en todo tu derecho de pensar así. Pero en algún momento, evidentemente, vas a pasar a la negociación, a la depresión y vas a llegar a la aceptación. Cuando así sea, haz que tus actos honren a tu ser querido y haz que tu ser querido que se encuentra en ese amor infinito, en esa paz, en esa tranquilidad, en ese amor y en ese bienestar que en vida no podemos experimentar, se sienta orgulloso porque tú puedes buscar y puedes aspirar al bienestar dentro de nuestra vida, haciendo el bien a los demás, perdonando, lo cual es muy difícil. Cuando más daño nos han hecho es muy difícil perdonar, pero también teniendo la humildad de reconocer que nos hemos equivocado. Creo que finalmente saber que la muerte existe y recordar que la muerte existe en cada uno de nuestros días le da sentido a nuestra vida y nos da la fuerza para poder vivir mejor cada uno de nuestros días. Y no es cierto eso de que si hablamos de la muerte la llamamos, También eso es un mito, olvídenlo. Hay que tenerlo en cuenta para poder vivir mejor cada día. Ya tenemos una respuesta, Doc. A ver, tú vas a decir para quién será. Ajá. Luz Saavedra nos dice, porque haces un proceso de transformación en cada etapa de tu vida, evoluciona. Muy bien, así es, porque ¿sí? A ver, ¿quién más contestó? Betty nos dice, siempre se les asocia con la muerte. Justi González, porque solo es el inicio de una etapa y puede ser también el final. Y Flor Como nos dice, porque trasciende a otra vida. A ver.
¿Quién tuvo la Todos respuesta? están en lo correcto. Ahora sí que ustedes, Tere. que son las conductoras, van a decidir quién se va a llevar el premio, pero efectivamente el pasar de capullo a mariposa es solamente una transformación de la existencia, ¿sí? De ser un capullo, de ser una oruga, a convertirse en un ser tan maravilloso que puede volar y que puede deslumbrar a la vista de cualquier persona. Eso es la muerte. Entonces la muerte es solamente un cambio que para nuestra vida y nuestro estado es muy difícil reconocer, pero una vez que lo reconoce significa que has evolucionado. Así que así es. Pues yo creo que rifamos el libro entre las que contestaron, ¿no? ¿Ok? Ajá. ¿Sale? ¿Te parece? Sí. Me Por ahí, parece Sandy, muy tienes bien. los papelitos. Luz Es Saavedra, Luz Saavedra, es Betty Mateos, Tere Jiménez, espérame, ¿Tere? No. Tere Jiménez, Tere Jiménez, Justi González, Cristi González, Flor Como y Judith Cortés. Venga. Sí, creo que faltó leer el de Tere, que dice, porque al morir no nos vamos de este plano, solo nos transformamos al igual que la mariposa en su metamorfosis. Exacto. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Sí. Pues doctora, te agradecemos muchísimo. ¿Y quién es el ganador? A ver, revuelvan ahí los papelitos. Revuelvan esos papelitos. Suerte, chicas. Y les recordamos que si se perdieron este programa, díganles amigos que lo pueden escuchar en Spotify y nos pueden ver en YouTube. Así que en media hora ya estará ahí, ya lo podrán ver y compartir. Y el ganador del libro es, o la ganadora. Ay, no se ve, ¿verdad? Tere. Tere, felicidades, Tere Jiménez. Felicidades, Tere. Muy bien, pues gracias a todas las que participaron. Gracias a ti, doctora Beatriz. Ya les dejo sus datos de contacto, cualquier cosa. La verdad es que es muy buena tanatóloga y siempre pues, es mejor ir con expertos y no cometer errores de apoyar a nuestra familia de manera incorrecta a veces, ¿no? Exacto. Las emociones son muy delicadas. Y todos creo merecemos apoyarnos unos a otros, pero a veces sí hay que tener esa guía y esa orientación de cómo hacerlo de la mejor manera y pues para eso están ustedes los tanatólogos. Entonces, gracias, doctora. Gracias, amiga Sandy. Nos vemos el próximo miércoles, 4:30. Los esperamos. Gracias. Un abrazo Gracias. a todos. Saludos a todos.